Hola a todos. Es mi deseo, como siempre, que Dios esté con todos vosotros, en cada casa, en cada hogar, en cada familia. Él requiere de nosotros que vivamos una vida consagrada a Él, pero vivimos tiempos difíciles, que no nos pone la cosa fácil para desempeñar nuestro papel como cristianos, o eso creemos algunas veces. Esta pandemia del coronavirus COVID-19 nos está poniendo límites que muchos de nosotros no hemos vivido anteriormente. Y pensamos, a veces, en medio de las pruebas que Dios nos ha dejado, como se suele decir, a pecho descubierto. Es verdad que ya nos avisó que en el mundo tendremos aflicción, que no somos del mundo, pero vivimos en el mundo, sufriendo como todos los demás, y que debemos confiar en Él, porque Él ya lo ha vencido. Todo esto nos lo enseña su palabra, que además nos provee fe, la fe que nos ayuda a salir airosos muchas veces, no sin sufrir, de las distintas situaciones complicadas que vivimos, muchas veces como enfermedad, muerte de un familiar, falta de trabajo o de provisión de las cosas más básicas. Hoy, mi deseo es que recordemos que Dios nos equipa con una armadura preparada para protegernos en esta lucha diaria, una armadura muy especial. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20. La vida cristiana no es fácil. Uno, a diario se debilita. La depresión, el desánimo, las contiendas, la soledad, el desengaño, la tristeza, la duda, entre otras cosas, son estrategias que el enemigo usa para que perdamos la fe y la visión espiritual de las cosas, y como consecuencia de ello perdamos la fuerza y el amor por Cristo. La armadura de Dios no es algo que nos podamos poner justo antes de salir victoriosos en las numerosas pruebas y tentaciones que sufrimos en nuestras vidas. Es más bien una forma de vida que caracteriza a quienes vivimos de acuerdo a las enseñanzas de Dios y dependemos de Él en nuestro vivir diario. Pero ¿contra quién o quiénes tenemos lucha? Por las diversas pruebas que pasamos en nuestras vidas, en muchas de ellas podríamos poner rostro e incluso a veces DNI o NIE. Pero realmente, ¿quién es nuestro enemigo? ¿Contra quién o quiénes debemos estar equipados para poder salir victoriosos en esa lucha diaria? El apóstol Pablo deja claro qué tenemos que hacer. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra quién debemos estar equipados? Contra las asechanzas del diablo. ¿Y por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 11 y 12. Pablo nos está diciendo claramente que el enemigo contra quien luchamos no es humano, el enemigo es espiritual y por lo tanto la guerra que tenemos por delante es espiritual. Pedro insiste que estemos alerta porque hay alguien que verdaderamente sí quiere hacernos daño. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo,
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro 5, 8 y 9. ¿Sabéis ya quién es nuestro enemigo? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12:10. ¿Estamos provistos de todo lo necesario para superar las circunstancias adversas que nos pueden rodear? Para nuestra protección, el apóstol Pablo nos proporciona una orden, nos da un propósito y nos aporta una esperanza para salir airosos y victoriosos de las pruebas y tentaciones diarias. La orden. Tomad toda la armadura de Dios. Efesios 6:13. Es decir, no es algo opcional, por si lo vemos bien o queremos realizarlo. Es un mandato, una orden y además la garantía de nuestra victoria. Nosotros, como creyentes, debemos tomar toda la armadura de Dios para cuando venga el día malo. Toda la armadura de Dios quiere decir que es toda y no cierta parte, ni las partes que a uno nos parezca más necesaria. Toda. Y además quiere decir que es la armadura de Dios, que es suya y no nuestra, o una armadura que nos fabriquemos nosotros mismos. El propósito. Estar firmes antes de comenzar la pelea. ¿Por qué debemos tomar toda su armadura? Para que podamos resistir en el día malo. Segunda parte del versículo 13. Si no la tomamos, si no nos vestimos con todas y cada una de sus partes, cuando termine el día no habremos ganado nada y podríamos perderlo todo. El ser un soldado requiere firmeza, es decir, requiere estabilidad, solidez, consistencia, seguridad, tanto en nuestro carácter como en lo que vayamos a realizar, como en nuestras decisiones que vayamos a tomar y en la fe que Dios nos da. Se requiere la firmeza para comenzar la batalla, para que podáis estar firmes, dice Pablo en Efesios 6:11. También nos dice en 2 Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y la esperanza. También nos da una esperanza cómo finalizar para conseguir la victoria. Y habiendo acabado todo, estad firmes. La tercera parte del versículo 13. Estar firmes, es decir, arraigados, estables, seguros, fijos, sujetos en la posición de privilegio en el que estamos como hijos de Dios. Así nos lo dice el apóstol Pablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. La Biblia nos enseña, y muchas veces nuestra propia experiencia lo confirma, que los días son malos. Y esa lucha la sufriremos hasta que haya acabado todo, es decir, hasta el final de nuestras vidas o hasta que Cristo regrese para recoger a los que le esperan. ¿Y cómo podemos lograr esa victoria? No lograremos la victoria con nuestras propias fuerzas. La lograremos con la ayuda de Dios. Por lo demás, hermanos míos, dice Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El Señor es el único que puede proporcionarnos el poder necesario, y lo hace pidiéndonos que nos vistamos de toda la armadura de Dios contra las asechanzas del diablo. Eso quiere decir que debemos, cual soldado, ir por el mundo con el uniforme en cada momento. Ya es incómodo ir con guantes y mascarillas para combatir el coronavirus, ¿verdad? El rey David, incluso, la primera vez que se puso un traje militar para luchar contra Goliat, se lo tuvo que quitar. Entonces, ¿qué es esa armadura de Dios? ¿Cómo es? La armadura del creyente. La armadura era una vestidura compuesta por piezas metálicas o cuero o de otro material resistente,
que se utilizaba para proteger el cuerpo del soldado de los ataques de los enemigos. Nuestra armadura, la armadura que Dios nos provee, no es una armadura física, no se puede palpar ni ver con nuestros propios ojos, sino con la fe, pues es espiritual. Para que la entendamos, vamos a irla desgranando. Primero nos habla del cinturón, que nos permite caminar con firmeza y libertad. Como cristianos, ¿queremos ganar la batalla contra el enemigo? ¿Sí? Pues entonces debemos comenzar con la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, nos dice Pablo, escribiendo a los Efesios capítulo 4, versículo 25. La verdad no es un destino, es un camino a realizar, es una vida, es Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice él, Juan 14, 6. La verdad es su evangelio. Santifícalos en tu verdad, dice el Señor. Tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Y además, es nuestra base principal como creyentes. Andar en mentira es andar en pecado. Como creyentes, si andamos en mentiras, no podemos tener una relación buena con Cristo. Como alguien dijo, el pecado es interferencia en las ondas de comunión del creyente con Dios. Por tanto, el primer paso para vestirnos de la armadura de Dios es ceñir nuestros lomos con la verdad. Efesios 2, 14, segunda parte. Segundo, nos habla de la coraza, que nos protege el tórax donde está nuestro corazón. La justicia es un requerimiento de los más importantes para el creyente. Justicia es símbolo de santidad, de vida y de rectitud. Además, como dice el autor de Proverbios, en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Proverbios 12, 28. La justicia es una característica de Dios, la cual nosotros debemos anhelar poseer. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Filipenses 1:11. El amor que es en Cristo Jesús nos ayudará a andar en justicia. El amor, dice Pablo en 1 Corintios 13:6, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Vistámonos nosotros con la coraza de justicia. Como cristianos, nos manda el Señor a estar firmes. Bien, pues el calzado simboliza firmeza espiritual. No llegaremos muy lejos con los pies descalzos en vidrio y piedras afiladas, ¿verdad? Para luchar en este terreno con garantía, debemos calzarnos los pies. Y puede que los zapatos no sean la pieza más importante de una armadura, pero sí son muy importantes. Según el comentario bíblico de la Nueva Versión Internacional de Zondervan, dice: el éxito militar de Alejandro Magno y Julio César se debió en gran parte a que sus soldados tenían buenos zapatos, y esto les permitía marchar grandes distancias a una velocidad increíble, incluso en terreno difícil. Este calzado especial estaba diseñado con ganchos especiales para lograr que el soldado no se cayese. También se presenta como uno que está listo para llevar el mensaje del Evangelio. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Isaías 52:7. Como creyentes debemos de estar siempre preparados para llevar el Evangelio de Cristo, el cual es paz. Él mismo lo dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Juan 14:27. Es interesante ver cómo en medio de la lucha y la batalla se espera que nosotros, los creyentes, tengamos y llevemos las buenas nuevas de paz a otros, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Efesios 6:15. Pongámonos el calzado de Dios.
Importantísima esta parte de la armadura de Dios. ¿Cómo vamos a vestirnos de una armadura espiritual que Dios, que es espíritu, nos da si no tenemos fe? La fe es imprescindible, pues sin fe es imposible agradar a Dios, como nos dice el autor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 6. La fe conlleva depositar toda nuestra confianza en Él, como diría el salmista, en el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56.3. La fe, entonces, es un arma de defensa y protección para nosotros, y es un requisito para todos los que nos consideramos cristianos, porque por fe andamos, no por vista, según de Corintios 5.7. La fe protege todo nuestro cuerpo de los dardos de fuego del maligno, y hay versículos bíblicos que sin duda nos motivan a tener fe en medio de las batallas de la vida. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11.1. Todo el capítulo 11 de Hebreos, con el relato de todos los héroes de la fe, es un ejemplo a seguir a pesar de las dificultades en la vida. O cuando los discípulos no estuvieron a la altura a las faldas del monte de la transfiguración y le preguntaron al Señor por qué ellos no pudieron ayudar a aquel hombre en su petición. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. Y el consejo que Dios nos da a través de la pluma del apóstol Pablo en el texto que estamos examinando. Sobre todo, tomad el escudo de la fe para apagar los dardos del maligno. Efesios 6:16. Como el casco protege la cabeza, este yelmo protege nuestra mente y pensamientos. Es interesante que después de la fe se habla de salvación. Por ejemplo, Pablo en Efesios 2.8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe nos lleva a la salvación en Cristo Jesús que nos la da. La fe es imprescindible en la salvación para el creyente. En el versículo más famoso de la Biblia dice, para que todo el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3.16. Muchas de las batallas del cristiano son libradas en la mente. Pablo, el apóstol, nos está diciendo que nos pongamos el casco para que no dejemos que el diablo ponga dudas en nuestra cabeza acerca de la salvación en Cristo y para que no nos ponga pensamientos malignos que nos alejen de Dios. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, nos dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:8, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. En estos tiempos difíciles, en medio de esta guerra espiritual que estamos librando cada uno de nosotros, es fácil dudar, llegando a veces a creer que no somos salvos, por lo que debemos tener la seguridad de nuestra salvación. Tomemos el yelmo de la salvación. Efesios 17, primera parte del versículo. La espada es la única arma de ataque del cristiano. Es la Biblia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice el autor de Hebreos, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. La palabra de Dios sirve tanto de aliento para el creyente como para contraatacar las ofensivas, por lo que es necesario que la conozcamos y sepamos usarla para que podamos atacar al enemigo cuando llegue ese día malo y derrotar sus fortalezas como lo hizo nuestro Señor cuando fue tentado en el desierto. ¿Cómo contraatacó al diablo? Diciendo, escrito está. Lucas 4, versículos 4, 8 y 12. Al leer las Escrituras a diario, memorizar versículos importantes y pedirle a Dios que nos muestre lo que necesitamos oír, puede protegernos del desánimo, la desesperanza y de nuestras propias debilidades. Tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, versículo 17, segunda parte.
Además de vestirnos con la armadura de Dios, ¿qué debemos hacer para asegurar la victoria? Como la oración. Como creyentes, estamos llamados a orar sin cesar. Cuando Pablo comienza a hablar acerca de la lucha espiritual, nos ordena buscar la fortaleza en el Señor y en el poder de su fuerza, Efesios 6:10, y una de las armas más importantes que tenemos para conseguirlo es la oración. Orando en todo tiempo, escribe el apóstol Pablo aquí, y orar sin cesar, escribe a la iglesia en Tesalónica. La oración constante es la única manera en la cual como creyentes podemos fortalecernos espiritualmente. La oración en el Espíritu nos da mucho más de lo que pedimos o entendemos. Si queremos obtener la victoria, como diría alguien, la oración debe de estar presente antes, durante y después de la batalla. Y la vigilancia. La vigilancia es muy importante en la vida del soldado y es muy importante en la vida del creyente. Un soldado que está en vela, un creyente que está en vela, será difícil ser sorprendido y destruido fácilmente. El Señor, en el huerto de Getsemaní, les dijo a los discípulos, y eso vale para nosotros hoy también: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Si estamos en continua vigilancia, podremos identificar cuando el enemigo está cerca. Nos daremos cuenta rápidamente cuando estemos siendo atacados y podremos estar equipados para defendernos y contraatacar. Velemos, pues, con perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18, segunda parte del versículo. Conclusión. Ponerse la armadura de Dios es vivir día a día con ella. Es no quitarse ninguno de estos 6 elementos que la componen, porque si nos quitamos uno solo de ellos, podríamos ser derribados fácilmente por un ataque del enemigo. Y además, estar orando y vigilantes en todo momento. Para terminar, quiero dejaros unos textos muy importantes de la palabra de Dios que tienen relación con las luchas que tenemos diariamente. El primero es 2 Corintios 10, versículos del 3 al 5. Ahí dice: pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El segundo es Romanos 13:12. Ahí dice: la noche está avanzando y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Vistámonos con la armadura de Dios. Con estos consejos en mente, podemos estar confiados y seguros que la victoria siempre será nuestra, con la ayuda de Dios. Amén. Es mi deseo que esta reflexión nos sirva para ayudarnos en las batallas espirituales que tenemos aún por delante. Dios nos ayudará a equiparnos esta armadura. El Espíritu Santo luchará junto con nosotros en todo momento, y nuestro Señor Jesucristo nos guiará a la victoria. De eso estoy seguro. Podemos terminar el culto cantando: con mi Dios yo saltaré los muros. Es el número 42 de nuestro himnario, donde por medio de esta alabanza podemos reconocer que con Dios podemos saltar cualquier muro que nos impida avanzar en nuestras vidas, pues Él nos adiestra, nos prepara, nos equipa para la batalla diaria, y además es nuestro refugio, nuestra roca, nuestro escudo, nuestra fortaleza y quien nos da libertad.